Hola. Hola. Buah. Vale. Solo falta que se meta el señor XD y veré su preciosa cara. Y el patriota, a ver cuándo se mete. Sí. Tiene que meterse. Buah. Oye, es un fenómeno muy normal esto de que todos los libertarios se vuelvan nazis de repente. No tiene por qué. Hola, ¿qué tal estamos? Hola. Va, perfecto. Pues ¿Y de nada, dónde eres? Liberdio, ¿dónde eres? Soy de Burgos. Ah, de Burgos. Sí. Bueno, de Aranda, pero está como a 90 kilómetros. Interesante. Libertario, ¿no? Sí, soy anarcocapitalista, agorista, anarcocapitalista no jopeano. Mm, No me va la monarquía. O cuando digáis empiezo y eso. A ver, por mí puedes ir haciéndolo ya, a mí me da igual. Voy. Muy buenas a todos. Hola. Estamos aquí ¿Qué hay? en este tercer programa del show dominguero. Y nada, en teoría tendrías que presentarlo tú, Umi. Buenos días, tercer capítulo del show dominguero. Por ahora estamos estudiante patriota y Liberdio que dice que es de Burgos, anarcocapitalista. Y sí, o sea, llevamos un tiempo ya sin hacer este programa, pero bueno, aquí estamos y hemos vuelto en una tercera edición para darle caña al asunto. Eso. ¿Y qué novedades han habido durante este tiempo? ¿A quién le preguntas? A ti. Ah, a mí. Pues a ver, ahora mismo estoy entre que hago directos y demás. O sea, hago directos de vez en cuando y eso, y también estoy preparando varios vídeos para mi canal. ¿Y qué novedades ha habido en la política? En la política, pues bueno, realmente han sido muchas. Por ejemplo, quieren considerar a Santiago Abascal persona non grata en Ceuta, en una región dentro del territorio nacional que pertenece a España. O sea, ya me dirás tú el sentido de considerar persona non grata a un español dentro de territorio español. O sea, Porque dice que lo compraba con Hitler, ¿no? A Santiago Abascal. comparar a Santiago Abascal con Hitler es toda una frivolidad, en mi opinión. Bueno, el Coletas, que es amigo de Chávez,
y Chávez estaba en contra del Estado de Israel, tiene más papeletas para ser considerado judío. O sea, para ser considerado nazi, antijudío. Sí. Sí, o sea, cuando Vox ha manifestado en varias ocasiones que es pro Israel, que él está a favor de Israel. O sea, ningún partido nacionalsocialista se posicionaría a favor de Israel. Sí. O sea, por tanto, cada vez que comparan a Abascal con Hitler, lo único en lo que están incurriendo es en la típica falacia al Hitlerum de siempre. Sí. ¿Y qué No más sé. cosas? Lo de Cuba, ¿Qué más cosas? Bueno, la Sí, ley del sí, sí. lo de la ley del solo sí es una puta vergüenza, sinceramente. O sea, que en serio haya que institucionalizar el hecho de que el consentimiento sea explícito. O sea, es que no se centran en el hecho de que haya o no haya consentimiento, sino en si es o no explícito, lo cual es absurdo, porque un consentimiento puede no ser explícito, pero aún así existir. Un contrato y ya está. Todo solucionado. A ver, no, y no solo eso. el problema es que también habría que valorar si una formalización por contrato a la hora de un juicio tendría validez. Eso es una posibilidad que también hay que sopesar. Si La tendría ley o no del solo, validez jurídica. Uh-huh. la ley del solo sí es una herramienta para quitarle la presunción de inocencia al hombre cuando folle con mujeres y, por tanto, ilegalizar de forma práctica, aunque no explícita, el sexo heterosexual. Claro. Porque Pero no sé. prácticamente cualquier Sí. mujer puede decir que no ha dado su consentimiento explícitamente y el hombre lo tiene que demostrar. Porque ahora no vale, no, es que la mujer tiene marcas de no haber consentido porque tiene marcas de haber sido forzada. No, ahora, si no ha dado su consentimiento explícito, también se puede considerar violación. Entonces, no basta con que físicamente no haya probado estar en contra del sexo, sino que si no ha dado su consentimiento, ya es violación. Así que el sexo heterosexual queda oficialmente ilegalizado. Claro. Y ellas mismas no se dan cuenta de que están provocando eso. Ellas siguen para adelante y ya está. Me acuerdo de las Bueno, stories de Madre Sorora donde decía que la ley del solo sí que sí se trataba de una forma de institucionalizar la hipergamia. Claro. Porque O sea, solamente va a afectar a los 80 restantes. o sea, a Pero la el 20 mayoría, que todo el mundo coge, pues esa no le va a o afectar. sea, a esa estruendosa mayoría de hombres que reciben las migajas de la atención femenina. Claro. A los 80 beta o a los 80 omega no le va A sí ver, le va a afectar. no creo yo que sea porque porque el 80% son betas o lo que sea. Yo diría que las exigencias en el mercado sexual están muy elevadas y cada vez más, o sea, hasta el punto de que hay tíos que no son para nada feos y que los pobres no se comen un colín. O algo le faltará, algo la personalidad, o que no Ah, estudia, no trabaja, algo será. sí, sí, a ver, pero yo te digo, las exigencias de las mujeres actualmente en el mercado sexual están más altas que nunca. Solo hay que darse una vuelta por Tinder para comprobarlo. Tú has entrado, ¿entiendes? A ver, yo tuve Tinder durante un tiempo, me lo desinstalé porque me parecía sumamente aburrida esa aplicación, en verdad. Pero sí que hubo un tiempo donde yo lo tenía. Y si existe un plan que viene de Que fuera viene y de es que fuera y es Marruecos que meta Marruecos caña a meta caña a España por el España sur. por el sur. A ver, Francisco, respecto a esto, he de decir que sí que tiene sentido eso. ¿Sabes por qué? Porque Marruecos de alguna manera ha intentado chantajear a España desde hace bastante tiempo para que le entregue ciertos territorios, como puede ser Ceuta y Melilla o el Sáhara Occidental. O sea, estos territorios están dentro del margen de expansión del rey de Marruecos. O sea, y es algo, y es algo
que el gobierno no está solucionando. Lo único que está haciendo el gobierno es dar parches constantemente. Y dar parches constantemente. O sea, y a base de parches no van a calmar las ansias expansionistas de los marroquíes. A lo sumo las van a poder contener temporalmente, pero en el momento en que el gobierno se desvíe de la hoja de ruta que le interesa a Marruecos, Marruecos volverá a amenazar. Es lo mismo que pasa con el independentismo. O sea, lo mismo que pasa con los independentistas en Cataluña y en el País Vasco. Exactamente lo mismo. O sea, por ejemplo, si el gobierno vasco no está a full pidiendo la independencia, es simplemente porque tienen puestos asegurados y privilegios asegurados dentro del Estado español, bueno, de España, como el cupo vasco, como lo puede ser el cupo vasco o los fueros tradicionales que se han mantenido desde la Edad Media. O sea, en el momento en que la hoja de ruta del gobierno central se salga de ahí, van a estar amenazando con la independencia. O sea, por tanto, cuando tú recurres al diálogo y únicamente al diálogo con gente que busca romper la unidad de España, en mi opinión, romper la unidad de España y por otro lado separar a familias dentro de sus propios territorios, porque evidentemente no todo el mundo piensa igual en Cataluña y en el País Vasco. Desde el momento en que aparece cierto partido político que se plantea hacer eso, incluso al margen de la legalidad, sin proponer reforma constitucional ni nada por el estilo, desde que pasa eso, cualquier diálogo solo va a servir de alguna manera para acrecentar sus exigencias. O sea, normalmente cuanto más se le da al independentismo, más empiezan a exigir. Y eso, yo estaba viendo ahora lo del debate ese de Vaquero y el Rayo. Sí, la verdad es que ese debate fue muy memeable en muchas partes. Que decía que en mi país yo no te dejaría tener medios de comunicación que hablen del capitalismo, o no te dejaría crear una empresa, que tiene muchas restricciones, el sistema que quería el Vaquero. Exacto, en ese debate Roberto Vaquero manifestó básicamente que él perseguía una dictadura comunista. Pero él dice que no está a favor de lo que está pasando en Cuba. Sí, a ver, Claro. él dice que no está a favor de lo que está pasando en Cuba, pero por otro lado le quita el muerto al socialismo como tal. ¿Cómo que se lo quita? O sea, que le quita el muerto al socialismo en el sentido de que no considera que los problemas de Cuba sean por la aplicación del socialismo. Sí, es el clásico, eso no era socialismo de verdad. La única razón por la que hacen caso al señor Vaquero es porque está en contra del posmodernismo, pero en todo lo demás es el mismo rojo de mierda que todos los demás. Bueno, voy a por agua, a ver si me disculpáis. Voy a ver si entra más gente. Voy a compartir el enlace. Buah, el debate que sí fue la hostia es en el que estuvo el señor... ¿Cómo se llamaba? El Old Hardcore. Uf. Me gustó bastante, en plan... Estaba ahí el Old Hardcore todo serio, todo flipando con las burradas que decía el Vaquero y los otros dos riéndose, el Fernando Díaz Villanueva y el tío Blanco Hetero. Fue bastante épico, o sea... ¿Cómo tiene que haberlo pasado un cubano para que no poder reírse delante de alguien que le diga que es comunista? Tipo, ni en broma. En fin, yo digo que el hardcore se va a volver ANCAP. ¿Vosotros qué pensáis? Bueno, yo ya estoy por aquí. Ah, genial. Hey, señor Patriota, ¿qué opinas del debate entre Óscar
el de Old Hardcore, el cubano este que es disidente, y el Roberto Vaquero. Creo que no vi ese debate. Estaban un tío blancuetero y Fernando Díaz Villanueva. Como digo, no vi ese debate. No lo vi, Ese, así que no puedo opinar tampoco. O sea, a ver, yo sigo todos estos canales y veo sus vídeos, pero tampoco me da tiempo material para verlos todos. Yo me lo he encontrado hoy. Anda, alguien en el chat. Ah, sí, vale, vale. Vale. Bueno, Y eso lo de Vaquero, se veía que quiere un sistema así muy estricto, que no te deja libertad de expresión, porque dice que va a adoctrinar a muchas generaciones para que no quieran crear empresas, para que estén concienciados en que todo debe ser colectivo y que no se puede enriquecer a sí mismo. sí, el comunismo si tiene algo es la arrogancia. Desde su propia teoría falsa económica, son arrogantes y niegan al individuo, niegan la capacidad de cada ser humano de pensar distinto al otro y se piensan que a todos los seres humanos se les puede educar de alguna forma para que dejen su individualidad y presten su alma al ente colectivo que es el Estado o la comunidad, como la llaman ellos. Em, un rojo nunca, 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 nunca va a decir nada que tenga algo que ver con la libertad o el individuo. Todos los intentos de decir que el comunismo es libertad porque el obrero está no sé qué, se van a la mierda cuando te dicen que su plan es adoctrinar a los niños desde pequeños, encerrándoles en cárceles de condicionamiento. El único comunismo que ha sobrevivido bien y donde no se han cometido genocidios son los kibbutz de Israel. ¿Por qué? ¿Porque no era comunismo de verdad? Sí, porque no era comunismo de verdad, porque en el comunismo de verdad tienes que odiar al individuo y tienes que eh, coaccionarle, tienes que intentar destruir y destruir al individuo para acabar siendo cachos de carne fieles al colectivo. Pero han Es seguido los kibú eso, fueron un tiempo lo menos, que fueron qué? que fueron, que no siguieron, no siguen hoy en día, ¿no? Los kibú, Sí, nada más que fue un experimento de un tiempo. me parece que siguen hoy en día. De hecho, cuando pasó lo de Palestina, los kibbutz se levantaron ahí en plan, no, guerra no, dejad a Palestina, no bombardeéis. Y lanzaron banderas. Me suena por lo menos que todavía siguen. Aunque igual me equivoco, voy a buscarlo en la Wikipedia. Yo Así rápido. leí que lo que hacían es educar al hombre y a la mujer iguales, que no había roles de género, pero que al final las mujeres pues dejaban la política y prefería que los hombres son los que gobernasen y ellas estaban más tiempo con los hijos. Y se demostró eso, que naturalmente pues, preferimos estar con los hijos antes que tener tanta responsabilidad de gobernar y todo eso. Que era como un Ah, experimento para probar si había interés innato desde que nacemos o es por adoctrinamiento. Interés diferente por sexo. ah, ¿hablas de los kibbutz de Israel? Sí, Pues a mí me suena que eran simplemente experiencias anarcocomunistas que montaron los israelíes para pues hacer caso a los principios del anarquismo comunista, del comunismo libertario, y que pues eso era una zona donde se planificaba la economía y la gestión. sí, pero que no se Bueno, educaba, que no había educación diferenciada por sexo, sino que era la misma educación para todos. Y lo aprovecharon esto para hacer el ah, experimento. eso pasa ahora, ¿no? Digo, ahora no hay educación diferenciada por sexos en Israel, me parece. Que igual sí. En España por lo menos no, aunque en Irlanda sí y es de la Unión Europea, pero vete a saber.
Pero dice que eso, pero en Israel le dice que los judíos, que las mujeres están separadas de los hombres, o que no se permite ver el cuerpo de las mujeres, ¿no? Hasta cierta edad, he leído yo, que son muy Esto estrictos, dice, con ese tema. me Parecido a suena, los musulmanes. pero Ujú. esto no pasaba con los Serán musulmanes. los judíos ortodoxos, los que comen separados a las mujeres de los hombres, para que no se exciten. Eso leí yo. Wow, pues no sé, yo no he visto fotos de Israel donde vayan mujeres con velo. Igual sí, pero no me suena haber visto yo eso. Más bien eso tiene pinta de ser cosas islámicas. Serán los El judíos comerse... ortodoxos, supongo. Sí, Hay puede un ser. documental que se llama, creo que es un Tudorso algo, y habla de cómo es la vida del machismo que hay en los judíos. Un documental, el que echaron. Mm, Vale, a ver. Estoy buscando los kibbutz, pero me viene como 500 textos, así que voy a mirar a ver fin. A ver cuándo acabaron los kibbutz. Y dice que eso, que no dejan a la mujer trabajar, que tiene que dedicarse nada más que a los hijos. Pero hay algunas que se escapan y son las que tienen éxito en el gobierno, las que se escapan a Estados Unidos, y esas son las que alcanza poder, pero las otras están reprimidas. Dice que hay mucha violencia, hay mucho maltrato en los matrimonios judíos. Pues Tienen que no lo ser los sé. ortodoxos, porque en el Ah, ejército israelí deja a las mujeres y a los hombres, a los dos. Tienen que hacer servicio militar obligatorio. ya. Y en Pues Inglaterra, pasa ese documental y ya lo veo y al próximo programa te comento. tú pon ortodox, algo así, y pon A ver, serie judío. vale. Y eso, en Estados Unidos están hablando de poner el servicio obligatorio para las mujeres también, porque dice que ya se han adaptado, que hay mucha igualdad y que ya estamos preparadas para entrar también a ser soldados. Lo están Espérate, ¿cómo? debatiendo. En Estados Unidos es obligatorio No, hacer... que lo estaban debatiendo y posiblemente salga. Lo de hacer el servicio obligatorio, tanto mujeres como hombres. En, Lo os- están hablando ya. en Estados Unidos. Sí, tú Joder, búscalo, verás. Estados Unidos se va a la mierda. Como en Sí, sí, Israel también las mujeres tienen que servicio obligatorio, pues ellos también lo van a poner. sí, bueno, a ver, técnicamente como tal, no es algo que me parezca, que me parezca mal, porque si tú te fijas históricamente el feminismo ha estado en contra de la igualdad en Claro, en el reclutamiento militar. para que se O sea, aguanten con la o igualdad sea, real. en plan, sí que si queréis igualdad y estáis tan comprometidas con la igualdad como decís, aceptad que la igualdad no sea solo en Claro, los ámbitos, no sea solo en los ámbitos que os interesan, sino también en claro, aquellos que no os interesan. claro. Obligaciones Es tanto lo que derechos como tiene, obligaciones. es lo que tiene, igualdad de derechos también, igualdad de derechos, es que hay mucha gente que se centra en la igualdad de derechos, pero no tan, mucha gente pidiendo igualdad de derechos, pero no tanta pidiendo igualdad de deberes. No. Y a las sufragistas le decían eso, que solamente que las mujeres no podían votar porque ellas no iban a la guerra. Entonces no tenían la obligación de defender al país. Ese era el razonamiento. Y ellas pedían votar, pero sin tener la obligación de ir a la guerra. Entonces pedía derecho, pero no pedía obligaciones, en lo que se le echaba en cara.
Hombre, yo como buen anarquista preferiría que no hubiera servicio militar obligatorio. Pero si nos vamos a poner así, podríamos decir que lo que habría que hacer es que los que vayan a hacer servicio militar voluntariamente puedan votar y los que no, no, sean hombres y sean mujeres. Claro, En plan, si a la mujer de plano la prohíben hacer servicio militar y dicen, no, es que como no haces servicio militar no puedes votar hombre, pues déjalas hacer las dos cosas. claro. Y después que se tiene que jugar la vida salvando el país son los hombres, por eso tenían el derecho de votar. Sí, eso tiene sentido, pero bueno, lo que digo. Y bueno, Umi, ¿hay algo que a ti te gustaría, que a ti te gustaría en especial comentar? Pues no sé, ahora las novedades que ha habido hasta ahora, lo de Cuba. Sí, lo de Cuba, yo me pregunto sinceramente si se acabará logrando un cambio de régimen al final, que a mí me encantaría que así fuera, ¿eh? Pero dice lo de Podemos que no es una dictadura, ¿no? Sí, En eso verdad dicen no. eso dicen los de Podemos, pero vamos, ¿tú crees que en serio, objetivamente y sin sesgos ideológicos, puedes decir que un régimen político donde no existe la libertad política, no existe la libertad de expresión, solo hay un partido que gobierna y no puedes crear a más partidos y no puedes elegir a otro político que no sea del Partido Comunista? Yo me pregunto si objetivamente se puede pensar en serio que eso no es una dictadura cuando Pero había que realmente escuchar. cuando realmente cumple con los requisitos básicos para ser una dictadura. Pero que habría que escuchar los argumentos de por qué piensan que no lo es. Yo los he escuchado, yo los he escuchado bastante, ¿eh? O sea, y son bastante flojos. ¿Y cuáles son? Básicamente dicen que no es una dictadura que no es una dictadura por el tema de la sanidad o porque son pioneros en vacunas y esas mierdas. Aparte de que lo de los médicos cubanos es un gran mito, que si tú escuchas, por ejemplo, si tú escuchas, por ejemplo, a youtubers que son de allí, que son de allí, que han investigado bastante a fondo sobre la realidad que se vive allí en Cuba, por ejemplo, por ejemplo, te das cuenta de que eso de los médicos cubanos es está muy mitificado por el régimen. O sea, los médicos cubanos viven en condiciones de semiesclavitud en Cuba. Prácticamente el gobierno cubano trafica con ellos. Pero le dan sueldo, ¿no? A ver, un sueldo, no sé cuánto les pagarán. Es un sueldo de mierda, de todas formas, ¿eh? ¿Y por qué no se van del país? Sí. Porque no es tan fácil, Umi. No es tan fácil irse de Cuba. O sea, si fuera tan fácil irse de Cuba, la mayoría de la gente que sigue pasando las putas ahí se habría ido ya. Ya. No se puede salir de Cuba. A Sí, ver. en plan, sí. ¿No sabéis la historia del remolcador Umi? Una vez intentaron escapar con un barco unos cubanos, mujeres, hijos y niños pequeños, muy pequeños, y el gobierno básicamente lo bombardeó. Luego también bombardearon una avioneta que se llamaba la avioneta Hermanos al Rescate, que básicamente trataba de rescatar a la gente que escapaba en patera a Estados Unidos o a otros sitios. Pues el gobierno cubano la bombardeó para que los que estaban en el mar escapando con la patera se hundiesen también. O sea, es muy difícil salir. Sí, o sea, como que el gobierno de Cuba no quiere que nadie salga de Cuba. Sí. O sea, es más,
De hecho, es que el comunismo es el único sistema político que ha tenido que poner muros para que la gente no se escape. Curioso. Sí. O sea, incluso en la España franquista había bastante libertad para emigrar. O sea, no te retenían como lo hacen, por ejemplo, en Cuba o como lo hacían en la URSS con la propisca o el registro policial. Ya. Y dice que en el régimen franquista había más libertad, de que el Estado no se metía en todas las cosas de la vida, no nos estaba A ver, adoctrinando en a ver, ideología de género. sí que había una doctrina oficial que eran básicamente las interpretaciones conservadoras de la Biblia, pero es verdad que más allá de eso no había una ideología clara como tal. O sea, no estamos tampoco ante un régimen totalitario en ese sentido. Pero que hay gente que dice que se sentía más libre en el franquismo que ahora, que está el gobierno persiguiéndonos por todos lados, que la noticia tiene que tener una ideología, que tiene que usar lenguaje inclusivo, que se meten muchas cosas. Muchas cosas personales, como la ley del sí así, eso no había nada de eso en el franquismo. Dice que había delito de desprecio por sexo, que se penaba más al hombre que maltrataba a la mujer. Pero yo creo que era maltrato físico, no entraba en el maltrato psicológico. A ver, es que el maltrato psicológico es muy difícil de tipificar legalmente. O sea, Había de eso, patria potestad paterna, no era custodia compartida. a Todo ver, eso. a ver, respecto al tema de la patria potestad paterna, no creo tampoco que fuera así. O sea, esa ventaja de la mujer de quedarse con la custodia de los hijos es muy antigua, realmente. O sea, de hecho, las mujeres que se opusieron a la RA durante la década de los 60 y los 70 en Estados Unidos uno de los privilegios que querían mantener era ese, el de quedarse con la custodia de los hijos. O sea, esto no Ahora es una porque cosa que sea. era la Esto, patria potestad para el hombre y la custodia para la mujer. Entonces la madre tenía el hijo, pero las decisiones las tomaba el padre. Y hay gente que está a favor de eso, de que el padre tiene que tomar las decisiones y hay que restaurar otra vez eso, la patria potestad paterna, pero la custodia materna, porque dice que eso está adecuado a los roles sexuales, porque la madre necesita tener al hijo durante los primeros 4 años en el destete. Cuando se produce el destete ya dice que el padre es el que se tiene que encargar de sacarlo al pero mundo, Umi, de... en la práctica, ¿de qué te sirve? En la práctica, ¿de qué te sirve tener la patria potestad si no tienes la custodia? No, porque toma las decisiones. Si la madre quiere ir a algún sitio, el padre es el que tiene que decir pues sí, pues no. No puede hacer nada sin que el padre lo pruebe. Que A eso yo ver, creo que está es que no allí era en el tanto, Islam, creo que está así. es que no era tanto así. O sea, en el canal de Seno también explican esto. O sea, hay testimonios que hablan de mujeres que han utilizado la ley para quitarles a sus hijos, a los hijos, a los padres, a principios del siglo XX. Y como O lo ha sea, de hecho, principios del siglo XX. si había patria potestad, ¿no? Como lo han hecho. O sea, a ver, porque la custodia la tenían ellas. La custodia la Claro, tenían pero no ellas. puede salir del país si no tiene la patria. Pues no lo sé, en verdad. O sea, yo lo vi en un vídeo de Seno, pero que enseñó testimonios, que enseñó fuentes fiables ¿Qué de que vídeo eso es? pasaba. ¿Qué vídeo es? Creo que en el último que subió. En el Me lo tengo último que que buscar. subió. Me lo O tengo que sea, buscar, todavía no. el canal de Seno es muy bueno porque puedes sacar muchos datos y muchas fuentes. Pues yo me he visto nomás que lo de cómo el feminismo nos robó tal. Esa es quizás su lista de reproducción más conocida. Esa. O sea, y que realmente explica bastante bien cómo el feminismo
no consiguió ningún tipo de derecho para la mujer, al contrario de cómo se nos ha vendido. Porque fueron mujeres independientes o personas independientes, no estaban dentro de eso, del movimiento feminista. O también mujeres que estaban abiertamente en contra de la igualdad, como Caroline Norton, con el divorcio. Igualdad, ¿por qué estaban en contra de la igualdad? A ver, ella creía que la mujer era inferior al hombre y esas cosas. O sea, que en ese sentido. ¿Pero qué es lo que pedía? ¿Qué es lo que pedía respecto al divorcio? A ver, en ese sentido ella tenía un interés personal. Quería aprobar el tema, quería que se aprobase la ley del divorcio para ella poder divorciarse de su marido. O sea, en ese sentido tenía un interés personal. No era porque estuviera pensando en ningún tipo de derecho y demás. Y de hecho, en el Imperio Español, y esto también lo enseñó Seno, en el Imperio Español ya había también mecanismos incluso para que una mujer maltratada pudiese denunciar. Esto lo enseñó Seno con pruebas también. O sea, con y pruebas. Esto lo de desprecio por sexo que había en Franco. ¿El desprecio por sexo? ¿A qué te refieres? Que dice que había un delito donde si el hombre maltrataba a la mujer era más fuerte el delito que lo contrario. Y eso dice que lo probó Franco. Creo que sí, creo que eso sí que es verdad, ¿eh? O sea, es muy curioso porque durante la transición y principios de los años 80 el PSOE se mostraba contrario a esta legislación. Pero, sin embargo, 20 años más tarde aprobaron una ley que restauraba justo eso, que es la Ley Integral de Violencia de Género. O sea, es curioso imaginarse que en la época de Franco pudiese haber una ley similar a la actual Ley Integral de Violencia de Género. En fin, nacionalismo socialista. ¿Qué diferencia hay entre el socialismo normal? Ninguna, son la misma mierda, pero con diferente nombre. A ver, pero en nacional sigue las leyes naturales, o eso dice que no, cree en Dios. La Alemania nazi no defendía el derecho natural. O sea, de hecho, si tú escuchas hablar a ciertos jueces nazis y demás, ellos no defendían el derecho natural. O sea, si la Alemania nazi era el sistema más positivista jurídicamente de la época. Pero las leyes naturales, dice que seguía. Todas las leyes que había mandado Dios. A ver, las leyes naturales y el derecho natural son dos cosas diferentes. Las leyes naturales son una abstracción, ¿cómo se dice? Arbitraria, que cualquiera puede interpretar de una forma o de otra, incluso de formas totalmente diferentes. Las leyes naturales, por ejemplo, se usaban para, pues eso, la discriminación de la mujer, prohibir a las mujeres ser papas, para cargar contra el sexo, porque decían que esas eran, que en la naturaleza es que no se tenía sexo por placer, sino para reproducirse, o que en la naturaleza las hembras tenían una posición inferior. Y que se basaba, por ejemplo, el castigo del adulterio también se basaba en este tipo de leyes naturales. Sí, entonces, estas leyes naturales no son lo mismo que el derecho natural. El derecho natural significa que a la hora de tú dar consideración moral a un ser vivo, lo haces en base a la naturaleza del ser concreto. Es decir, los niños no tienen derecho a salir a la calle sin la supervisión de sus padres porque naturalmente su naturaleza, su cerebro, no está preparado para consentir como el nuestro. Los niños no pueden tener sexo con adultos porque no están preparados para consentir. Eso es un derecho natural. Es decir, nuestra naturaleza, es decir, ponemos las leyes en base a la naturaleza
del ser vivo, de la persona. Y, y la ley natural es otra cosa. La ley natural es imitar la naturaleza, lo que supuestamente es la naturaleza, pues imitarlo jurídicamente. ¿Y eso por qué sería malo? Porque la naturaleza es arbitraria y tampoco tiene mucho sentido. Es decir, la naturaleza no es más que el azar, la evolución. em, y además no tiene nada que ver unas especies a otras. Es decir, no hay no hay un sentido a querer imitar lo ya creado cuando podemos crear algo nuevo nosotros y cuando literalmente lo ya creado no ha hecho nada por la humanidad O que lo que lo ya que la creado, o que lo naturaleza. ya creado no sea ya, o simplemente no sea ya necesario por el cambio de contexto. Sí, eso mismo. Es ¿Qué es decir, lo que, qué es lo que pasa, por ejemplo, con ciertos sesgos, con ciertos sesgos biológicos como la desechabilidad masculina? sí, eso, la desechabilidad masculina, los hombres primero, o sea, las mujeres y niños primero, los hombres van a la guerra, eso sería una ley natural, imita la naturaleza. Uy, Muy se nos feo. fue. A ver Pero que esa si. ley siempre ha estado, que es biológica, lo de los hombres, primero las mujeres y después los hombres, Sí, es que un no es sesgo algo biológico. que... Lo que yo digo es que en nuestro contexto, lo que yo digo es que en un contexto donde ya la violencia, la violencia, la violencia de los conflictos, la violencia que se pueda ver, que pueda existir en el día a día de cualquier ciudadano es considerablemente menor que hace que en épocas pasadas. O sea, en este contexto yo diría que que ya no es necesario. O sea, si estas cosas existían en el pasado, eran básicamente para asegurar la supervivencia de la especie ante un entorno violento, por así decirlo. Bueno, porque no estamos en guerra, pero cuando venga la guerra con los musulmanes y eso, pues otra vez estaremos en peligro. Sí, en ese sentido sí, pero como te digo, en un contexto donde la violencia se ha reducido, donde la violencia a nivel general se ha reducido bastante, ya no es necesaria la desechabilidad masculina y sin embargo las feministas se están aprovechando de la desechabilidad masculina para hacer leyes que discriminan a los hombres. Porque los hombres no se unen, no luchan, yo qué sé, En ese, no forman en ese, colectivo. en ese sentido en ese sentido es verdad que hay que ser menos huevón, en ese sentido. Hay que ser menos huevón y hay que salir más a la calle, que hay mucha gente quejándose en Twitter, pero a la hora de la verdad, cuando toca manifestarse, mmm, solo está, solo estamos cuatro gatos. Claro, y las mujeres enseguida forman colectivo, se organizan, pero los hombres parece que no reaccionan, que tienen indefensión aprendida, el síndrome ese de Estocolmo, y no creen que ellos puedan hacer nada para cambiar las cosas. Se dejan ir o se suicidan o antes de ponerse a luchar. Hmm. Y otro ejemplo de derecho natural, volviendo un poco al tema del derecho natural, otro ejemplo de derecho natural en la historia son las leyes de protección de las Indias que se hicieron en la época del Imperio Español. O sea, esas, ¿Cómo le esas, doy el esas... invitado? Espérate. Aquí, agregar. Ahí está perfecto. Hola. Hola. Dice, tengo una prima con la que tengo buen trato y Y mantengo mantengo contacto, el pero es muy contacto, pero es feminista. muy feminista. Me recomendáis que debata Recomendáis que con debata ella con y que les ella y ponga que les ponga posición de mi posición feminista. antifeminista. Pues Puede intentarlo. estaría bien que lo hicieras, o incluso si se, o incluso si se quisiera venir a debatir aquí. O sea, Puede estaría intentarlo, genial. ver cómo reacciona. A ver si es de estas radicales o es más moderada que se pueda hablar con ella. Hmm. Claro. Uh-huh. Y eso que los hombres no se organizan, no.
no se quejan de nada, yo no sé qué pasa, que no, O sea, a no ver, creen que puedan puede luchar ser, contra puede esta ser que, ideología. puede ser que sea por eso que tú dices de la indefensión aprendida. O sea, Claro, por ejemplo, o sea, normalmente, o sea, hay muchos hombres que tristemente han asumido este status quo como normal, como, como algo normal, como algo válido. tiene tanto miedo a que los llamen machistas o sexistas, que Sí, a ver, no, en ese, en ese sentido también entra ahí el tema de la aprobación femenina. eso, Sí. tienen mucho miedo a que los llamen machistas. En Estados Unidos hay un colectivo de hombres, que es el que ha propuesto lo de el servicio obligatorio para mujeres. Pues aquí a veces se organizan y forman uno, Mm. colectivo de Bueno, hombres, mejor que por no los haya derechos del ningún hombre. servicio. ¿Qué dices, divertidos? Que mejor que no haya ningún servicio obligatorio, pero si lo hay, claro, tiene que vayan también las mujeres, por lo menos. Sí. Bueno, ¿en qué parte se me había cortado o algo así cuando estaba hablando de lo de los derechos naturales? Pues que estabas hablando, no sé si te estabas hablando del consentimiento sexual en los niños o algo así. Que sí, 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 vale, sí. Bueno, estaba diciendo que el consentimiento sexual en los niños no se puede dar porque ellos, naturalmente, sus características naturales, su conciencia, no es lo suficientemente desarrollada como para consentir igual que un adulto. No son conscientes de lo que van a hacer cuando van a tener sexo con un adulto. Eso es una ley basada en el derecho natural. En cambio, por ejemplo, lo de que mismamente que las mujeres cuando hay algún problema, tipo una guerra, no puedan servir en el ejército, es una ley basada en la ley natural. Y el propio derecho positivo también se puede sacar de la ley natural, porque en la naturaleza lo que hacen la mayoría de criaturas es seguir al más fuerte y hacer lo que haga el más fuerte. El más fuerte es el Estado, lo que diga el Estado es ley, ergo el positivismo está también sacado de la ley natural. Entonces son dos conceptos, el naturalismo y el naturalismo, que no se pueden mezclar, son totalmente antagónicos. El naturalismo sería el de las leyes naturales, ¿no? Sí, el de imitar la naturaleza, imitar lo ya creado. Y el naturalismo sería dar derechos morales en función de la naturaleza del ser. Aún así, aún así es verdad que si todo se hubiera reducido siempre a derecho positivo, la esclavitud seguiría existiendo, por ejemplo. O Sí, sea, de hecho, es el derecho natural en el cual también se basaban las leyes que abolieron la esclavitud en el siglo XIX. sí, O, las, en o, derecho. también la, o también las leyes de protección de las Indias en la época del Imperio Español, que cuando se hizo el debate de la Junta de Burgos en 1511, la conclusión a la que se llegó en ese debate fue que los indígenas tenían derechos inherentes a su condición de seres humanos. Y así nacieron las leyes de Burgos en 1512. Sí, sí, el derecho natural es lo que más hay que defender. Es Sí, a siempre ver, la base, uh-huh. sí, es siempre la base de cualquier argumentación. Porque uno puede decir los mil y un problemas que tiene el comunismo a la hora de crear pobres y matar personas, pero el mero hecho ya de que el comunismo se base en imponer, en el positivismo, en el más fuerte, ya eso tendría que ser bastante suficiente. Y si no, pues también tenemos los otros. Pero yo el derecho natural creo que es lo más importante a la hora de defender una postura política, sí. Ah, Y Y bueno, entonces, ¿estáis a favor de nacionalismo o a ver, mejor internacionalismo? yo en mi caso, ese debate, a ver,
es verdad que yo estoy a favor de que haya cierto apoyo internacional, pero sí que soy antiglobalista, en el sentido de que sí puedo estar a favor de que haya cierto apoyo internacional, pero lo que viene siendo la soberanía de los países, en mi opinión, es algo que no se debería tocar. Claro, yo también era antes internacional por ser de Podemos y todo esto, pero después entendí que primero tú tienes que arreglar tu casa para tú poder después arreglar todo el mundo. Entonces te tienes que centrar en tu casa. Y en eso se basa el nacionalismo, que primero tienes que arreglar tu propiedad para después tú extrapolarlo al más allá. Pero no puede empezar queriendo arreglar el mundo si no has arreglado primero tu casa. Exacto, exactamente, Umi. Y que todos los países no tienen por qué ser iguales. Unos países tienen que tener unas costumbres y otros otras. Tú no puedes ser todos los países homogéneos a las mismas costumbres, sino que hay que respetar la diversidad de cada país. Sí. A ver, yo el tema del nacionalismo como idea, es decir, la idea de que haya distintas zonas territoriales con distintas costumbres y distintas características y que te puedas sentir parte de esa zona o no, pues yo depende. Si por nacionalismo entendemos exactamente eso, que tú sientas que las personas de una zona concreta tienen unas características que a ti te llaman y que te hacen sentir parte de ellas, pues ahí sí que estoy a favor del nacionalismo. Pero si entendemos nacionalismo como la idea de que tú por nacer en un sitio ya eres de ese sitio y siempre se te tiene que comparar con las personas que viven en ese sitio y que obligatoriamente te tienes que sentir identificado con las costumbres y con la cultura que hay en esa zona por solo haber nacido ahí, pues eso entonces ya no soy nacionalista. O sea, a mí me gusta la diversidad, pero la tontería de uno es de esta forma por nacer en este sitio porque sí, es totalmente irracional para mí. Y yo creo que también se refiere a que tú no puedes gobernar en un país si tú no has nacido allí. Porque en Inglaterra, por ejemplo, el alcalde es musulmán y entonces dice que está legislando todo a favor de los musulmanes y están restringiendo cada vez más a la iglesia católica y cristiana. Entonces yo creo que ahí se está viendo que el gobernante hace posible tiene que ser alguien que haya nacido en ese país, para que no pase estas cosas, de que quiera suplantar las costumbres de su país por otras. Hombre, pero una persona no tiene por qué estar a favor de las costumbres de la zona en la que ha nacido. Es decir, esa persona lo que pasa es que se siente identificada con la cultura musulmana y por tanto no debería estar en Inglaterra si es que no quiere abandonar las costumbres de su zona. Claro, pero Pero como está ahí, una persona que haya nacido en Marruecos y que se sienta horrorizada por las obvias costumbres salvajes de esa zona y se sienta más identificada con los valores ingleses, vaya allí y se ponga a gobernar en favor de la Iglesia Católica y de otras cosas también es posible. sí, O pero sea, se está viendo que al contrario, que quieren ir a Inglaterra para suplantar a la gente de allí, a su costumbre. Y están intentando imponer todo, que no se han ido porque quieren escapar de las leyes musulmanas, sino al contrario, que las quieren poner allí a donde van. En eso se consiste la yihad que va por todo el mundo, para intentar convencer a los no convencidos. Así ya, sí, que ya sí. Sí, ahí sí, yo podría haber estoy. una restricción de solamente puede gobernar los nacidos en Inglaterra, por ejemplo. Y es una forma de asegurarse que no va a implantar otra cultura. Bueno, eh, no sé, es complicado, pero creo que se pueden tomar otros criterios para asegurar que se mantenga la cultura de una zona. Mm, Y el identitario quiere poner que no voten los, los,
los ilegales, los inmigrantes ilegales. Claro, porque si no tiene permiso, ¿cómo va a votar? Si ni siquiera tiene permiso para estar en España. Bueno, Claro. pero si nos ponemos así, tampoco Primero te tiene tendrían que legalizar, ¿no? En tu país, en el país de España, y después ya podrás votar. Si Pero no, entonces eso lo también, utilizan. Los partidos están utilizando eso para traer inmigrantes y traer votos. Y entonces, ¿qué impedir que utilicen esa arma? sí, pero para no violar la igualdad ante la ley, también tendríamos que prohibir a los criminales autóctonos votar. Es decir, si tú has cometido un delito X, ya se te quita la capacidad de votar porque has cometido un delito. Hay Yo, algunos que no pueden votar, algunos criminales, lo condenan a no votar cierto tiempo. a ver, yo en ese sentido sí que estaría a favor de quitarles el voto a los criminales, el derecho de voto a los criminales, sobre todo a aquellos que hayan cometido delitos graves. Claro, hasta que salga, cuando salga, pues ya otra vez. Cuando se reinserte. Pero estábamos Sí, hablando de que Identitarios quiere quitarle el voto a los inmigrantes ilegales. Porque como no tiene permiso, pues primero tendrá que tener permiso y después votar. sí, bueno, ¿No? ¿Tú qué opinas, mira, de John? todas formas, A ver, en ese sentido también entiendo esa medida, ¿sabes por qué? Porque normalmente, porque esto evitaría que ciertos Claro, partidos puedan construirse un nicho electoral en la inmigración ilegal. como está haciendo Podemos, el PSOE, nada más que se trae inmigrantes para, en vez de fomentar la natalidad, están rellenándolo todo con inmigrantes. Y eso es lo que le van a dar el voto. sí, es Sí, a ver, cierto. o sea, o sea, de alguna manera quieren resolver el problema de natalidad que tiene España por sustitución, Claro, por así decirlo. Bueno, de todas formas, mira, lo que habías dicho antes sobre los gobernantes ingleses, el gobernador inglés este que está quitándole poder a la Iglesia Católica, lo mejor al final es que la, la forma de gobierno del país concreto sea la más democrática posible. Por ejemplo, en Suiza ahora mismo no hay ningún problema con eso. De hecho, la mínima que han visto que la ola de inmigración les ha empezado a afectar, se han puesto duros y se han puesto a limitar bastante esas cosas. ¿Por qué? Porque al ser una democracia tan directa, como la mayoría de esa zona tiene cierto sentimiento nacional, pues en cuanto ven que un gobernante está quitándoles soberanía en favor de una minoría de otra zona con etnia y culturas diferentes, pues enseguida los ciudadanos de esa zona empiezan a tirar esas leyes y empiezan a tirar a ese gobernante. Yo creo que el mejor mecanismo no es tanto ponerse duros con la gente que ha nacido fuera, como que sea más democrático el gobierno. Sí, o sea, es así. Pero por otro lado, también he de decir que la democracia directa también tiene sus inconvenientes. O sea, en plan, claro, si tú tienes a personas que son inexpertas en derecho, por ejemplo, votando proyectos de ley, imagínate que puede pasar en ese sentido. O si los tienes, o sea, si los tienes votando proyectos de ley, reformas económicas y demás constantemente y no tienen idea sobre el tema, van a votar aquello que mejor les suene, no porque realmente tengan un conocimiento real de lo que es mejor para el país. O sea, es ahí donde veo yo que fracasa que fracasa tanto la democracia directa como el sistema este de formal democracia que propone Rubén Gisbert. Sí, pero también la socialdemocracia funciona así. Pero es que si no es democrático el país, entonces lo que sucede es que el gobernante absoluto toma las decisiones
para poder gobernar al pueblo mejor y para poder conseguir los máximos beneficios posibles de este, como pasaba pues antes de la Revolución Industrial y de que llegase una forma más democrática a Occidente, que básicamente los reyes estaban todo el rato financiando guerras y luchando entre ellos, porque claro, como la población que iba a morir no tenía ni voz ni voto, pues acababa destruida en los combates. Y creo que los ejemplos que tenemos de democracias directas, o sea, yo en última instancia soy anarquista, pero los ejemplos que tenemos de democracias directas, descentralizadas por supuesto, como son Suiza, Liechtenstein eh, y ese tipo de países, creo que han demostrado ser las más prósperas. Y aunque parezca, y aunque sí que estén esos problemas, yo creo que esos problemas son menores en democracias directas, porque la gente se acaba dando cuenta antes de cuando una medida les viene mal, porque, por ejemplo, si solo votas cada 4 años, si una medida, la población, si ha votado la población a un candidato que va a poner una medida de mierda, que les va a joder económicamente, pues hasta dentro de 4 años no la pueden cambiar y la medida que han votado de forma ignorante, aprenden que es mala tarde y a la larga eso es pues todavía peor. Así que, no sé, ¿tú qué otro sistema planteas? Digo, A ver, en ese sentido yo decir que no estoy en contra de la democracia como tal, porque al fin y al cabo, digamos que es lo mejor, que es lo mejor dentro de lo que hay. O sea, yo no estoy en contra de la democracia, pero una formal democracia como la de Rubén Gisbert, yo creo que también generaría ese problema de que si sometes todo a votación, o sea, en plan, tiene que haber un límite de aquello a lo que puedes someter a votación, digo yo, porque si no, es que puedes someter a votación incluso el propio sistema político y puedes tener que pida comunismo y entonces se acaba instaurando un régimen comunista y a tomar por culo la formal democracia. Y lo que sí, dice el abogado contra democracia también está a favor de Demagogia. eso. Abogado contra la Eso, demagogia. eso, que sean unos expertos los políticos, como unos funcionarios, y que A no ver, haya partido político, sino en solamente ese deben sentido, propuestas. en ese sentido, Umi, lo del abogado contra la demagogia se acerca más a una tecnocracia que a lo que defiende Eso. Rubén Gisbert. Pero sería más directo, no habría partido y son unos funcionarios que leen las propuestas, ya está. No habría divisiones entre la gente por votar uno u otro. fíjate que lo que dice el abogado contra la demagogia a mí me suena más a un anarcocapitalismo, porque dice, no, los políticos son empleados públicos, nos tienen que servir a nosotros y si no nos sirven les tenemos que echar. Eso suena muy a lo que diría Huerta de Soto o a lo que diría Miguel Ángel Bastos. Es decir, yo creo que el señor Aitor es ANCAP, pero todavía no lo sabe. Por eso dice cosas tan arbitrarias. A ver, yo creo que hay dos cosas importantes, que son la democracia y lo que mejora la democracia, que es la descentralización. Es decir, muchas democracias directas, por ejemplo, si España ahora se volviese una democracia directa descentralizada y los ciudadanos de Cataluña hacen su formal democracia sometiendo todo a voto y lo hacen mal, otras comunidades que lo hagan bien van a recibir más fondos y van a estar mejor. Entonces, a la larga, gracias a la competencia fiscal entre todas las democracias descentralizadas, se va paliando un poco el problema, porque los ciudadanos que voten tienen que ser conscientes de que lo que voten tiene que atraer a la gente de otros sitios. Se ha quedado pillado, ¿no, el John? Sí, tiene pinta de que sí. F por John. No sé. Bueno, pues eso, sí, Eso mismo, el problema de que toda la mayoría vote comunismo. Si en una
¿Y un democracia imperio cómo ultradescentralizada. sería? Un imperio, allí no hay democracia, un imperio, ¿no? O como si tendría más ventaja que una democracia, por ejemplo. Pues creo que no, porque en un imperio hay ciertas regiones donde se les respeta la autonomía, pero en última instancia el gobierno central tiene toda la potestad y aunque no homogeneice toda la zona, al final siempre acaba pidiendo dinero para financiar guerras o financiar tonterías o perseguir a la minoría de turno. Porque este Javier Villamó dice que es imperialista. Entonces no sería democrático, ¿no? ¿Quién es Javier Villaque? Javier Javier Villamor. Villamó, uno que habla contra la ideología de género, un periodista, Sí, Ah, no le conozco. pues dice que es imperialista. Entonces no sería democrático, sería eso, imperialista. Sí, bueno, O- el, el imperialismo es lo que se intentó en España en el siglo XVI y fue pues una de las razones por las que básicamente quebramos. Es decir, un imperio eh, es necesariamente un estado semiautártico, ultraproteccionista, donde dentro de él hay muchas culturas diversificadas. Entonces, ¿qué pasa cuando un estado se cierra al exterior y quiere que en su territorio haya una autosuficiencia, pero también con regiones con mucha autonomía y con lenguas diferentes, sí, y con decisiones diferentes, pero que dentro de esa zona esté aislada del exterior? Pues pasa lo que pasó con España, que que el proteccionismo no funciona y que al final el sueño del imperio se acaba jodiendo. ¿Pero qué a ver, pasó? ¿Quién lo llevó a cabo? Pues el imperio lo llevaron a cabo los reyes católicos, lo fueron exacto. continuando Sí, el a ver, resto pero de en reyes. ese sentido, que en ese sentido lo amplió luego también Carlos I, que heredó además el Sacro Imperio Germánico. Sí, Mm. pero poco a Porque no poco, triunfó, entonces, A ver, ¿qué el es lo que Imperio según fue Español, que... a ver, el Imperio Español, no puedo decir que no triunfase, no puedo decir que no triunfase tampoco porque duró como 3 siglos y la razón de las independencias de los países de Hispanoamérica fue sobre todo, fue sobre todo la injerencia de los ingleses dentro de las élites criollas. O sea, no sé si sabréis quién era Sir Arthur Wellesley, el duque de Wellington. El caso es que el duque de Wellington habló de hacerse con los territorios del Imperio Español, provocando insurrecciones financiando insurrecciones dentro de dichos territorios, ya que sabían que por las armas tenían muy pocas oportunidades contra el Imperio Español, como se había visto ya en Cartagena de Indias en 1741. Entonces, así Inglaterra fue financiando a numerosos a numerosos libertadores, como los llaman, los libertadores, los padres de la patria, que los llaman, Simón Bolívar, O'Higgins, San Martín, Francisco de Miranda. O sea, todas estas personas tenían contactos tanto con Inglaterra como con la masonería. Sí, O sea, pero pero el imperio español decayó mucho antes de que se fueran a la mierda las colonias. a ver, eso es parte de la leyenda negra también, lo de que el Imperio Español decayó. Suelen utilizarlo mucho para referirse al siglo XVII, a la época del siglo XVII. Realmente no es tan verdad eso, porque en el siglo XVIII el Imperio Español seguía teniendo una extensión enorme y además fue la época de mayor esplendor de mayor esplendor del Real de A8, que fue además la primera moneda internacional de la historia. O sea,
fue la época de mayor esplendor del Real de A8, el siglo XVIII. O sea, económicamente tampoco fue un siglo malo el siglo XVIII, pero sí que es verdad que el Imperio Español arrastró bastantes deudas de guerra y demás. O sea, de hecho ese es uno de los motivos también por los que el Imperio Español no fue un imperio saqueador de oro ni nada parecido, como dicen los indigenistas. Si así hubiera sido, podrían haber pagado las deudas de todas las guerras que tenían, como la guerra de Flandes, por ejemplo, que no la pudieron pagar porque el oro que llegó a la península no daba para pagar toda la deuda de la guerra de Flandes. Así que imagínate. Sí, bueno. Además, el hecho de que se trajese tanto oro de las colonias, porque sí A que se ver, trajo, pero no, se o sea, sí trajeron que no se trajeron realmente más que 180 toneladas entre 1503 y 1660, según consta en el archivo de Indias, ¿eh? ya, a ver, pero porque la La mayoría mayoría del oro que traíamos se, nos se, lo se, birlaban los ingleses. A ver, Venían pero los porque piratas. y también porque gran parte del oro se quedaba en América y se invertía en la construcción de hospitales, universidades y ciudades. Sí, es cierto, pero el caso que el oro que sobraba de esas inversiones y se traía a la península provocaba inflaciones cojonudas en el país. Y pues entre eso, las guerras y que gastábamos el oro también en pagar la deuda que teníamos con el resto de países porque les comprábamos los productos manufactureros, pues al final acabó provocando que el imperio decayese, precisamente porque no se abrió al comercio internacional. A ver, pero en ese sentido, si eso fuera lo que realmente provocó la decadencia del Imperio Español, no entiendo por qué entonces el Imperio Español estaba en relativo auge económico en el siglo XVIII hasta principios del XIX, que fue cuando lo de las independencias. O sea, como te digo, fue una cosa que en todo momento financiaron los ingleses para hacerse con el territorio del Imperio Español. Está Y ahí, se ¿no? fue otra vez. Y no ha entrado nadie en el debate, ¿no? Por el enlace, ¿no? No entra Yo no nadie. puedo, ver eso, o sea, Bueno, o no, eso en nadie le ha teoría lo dado. ves tú. Y dijeron que se iba a poner hoy 2 más, uno de Murcia y no ha puesto. Uno de Murcia, igual que yo. Aquí hay Vaya. otro, espérate. El mismo, espérate. Eh, Oye, una Hola. cosa, en el siglo XVIII estábamos más o menos aliados con Francia, prácticamente. A ver, pero eh, la alianza con Francia era básicamente porque en España gobernaba una dinastía francesa. Ya está. O sea, sí, es verdad que es verdad que el siglo XVIII trajo, por ejemplo, la Ilustración a España, y en ese sentido es verdad que también con la Ilustración llegó a España, que también con la Ilustración de la mano de los Borbones llegó aquí a España la leyenda negra y empezó a ser más aceptada, muy aceptada por muchos españoles. O sea, el relato de la leyenda negra contra España era muy popular en Francia, había mucha gente que se lo creía allí en Francia, y de la mano de los Borbones llegó hasta España ese relato. O sea, por ejemplo, quisieron colar el tema del atraso científico y cultural, y también el tema del atraso científico y cultural, que fue una de las cosas que la Ilustración utilizó de propaganda contra España, cuando realmente si tú te paras a analizar algunos hitos del Imperio Español,
te das cuenta de que lo del atraso científico tiene mucho de propaganda y poco de realidad. Por ejemplo, tienes ahí a Domingo de Soto, cuyas teorías de física fueron vitales para Galileo Galilei. De hecho, lo comenté en un vídeo. Luego también las expediciones botánicas que se hacían financiadas por la corona en América para obtener plantas y crear medicinas. Las técnicas de navegación del Imperio Español, en las cuales el Imperio Español llegó a ser pionero y que se convirtieron en secreto de Estado. Luego, por otro lado, también la Escuela de Salamanca, a la cual también se le considera la primera escuela de economía moderna y de la cual es un importante origen para lo que viene siendo la teoría económica capitalista. La Escuela de Salamanca. Sí. Ten en cuenta que la Escuela de Salamanca, de hecho, se fundó porque como teníamos un grave problema de inflación cuando nos llegaba el oro de las Indias, pues el rey de España entonces quiso que se investigase eso y puso a trabajar a la gente de esa escuela, los cuales sacaron efectivamente toda la teoría austríaca moderna, pero en una versión un poco más primitiva, porque, pues bueno, era el siglo XVIII. Bueno, el siglo XVI, en este caso. Perdón, la Escuela de Salamanca tuvo su mayor auge durante el siglo XVI. Sí, el siglo XVI quería decir. Sí, o sea, tanto que se hablaba del atraso científico del Imperio Español y por no mencionar también la vuelta al mundo que dieron Sebastián Elcano y Fernando de Magallanes, donde se calculó de forma aproximada el diámetro de la Tierra, que se estimó en 12.440 kilómetros, por así decirlo. 316, o sea, el margen de error fue de 316 kilómetros. No sé si se mediría exactamente en kilómetros, pero sí sé que el diámetro obtenido se midió en una unidad que equivalía a 12.440 kilómetros, lo cual es una estimación bastante precisa para los medios con los que contaban en esa época. O sea, aparte de suponer también la primera vuelta al mundo de la historia. Ya, lo que pasa es que los avances tecnológicos que tuvimos, los tuvimos en una época donde avances tecnológicos no había muchos y los pocos que había sí era cierto que eran parte del Imperio Español, pero eso se nos fue acabando poco a poco porque nuestro modelo administrativo imperial pues resulta que fracasó y cuando llegó la Revolución Industrial pues ese buen ritmo que llevábamos en los siglos anteriores se cayó básicamente porque el imperio mundo fracasó y acabamos en bancarrota y con muchísimas deudas. A ver, bancarrotas hubo durante toda la historia del Imperio Español. Solo con Felipe II están documentadas 3. O sea, en ese sentido, las bancarrotas son algo que el Imperio Español ha atravesado prácticamente durante toda su historia y tiene su sentido realmente porque realmente estamos hablando de un imperio de extensión enorme que tenía territorios en todos los continentes. Así que es normal que tuvieran una gran cantidad de deudas y de bancarrotas por lo costoso que era administrar todos esos territorios. Y más cuando el modelo administrativo del Imperio Español era más complejo que el de los sistemas coloniales del siglo XIX, en el sentido de que los virreinatos tenían la categoría de provincias. Y al ser provincias, se tenía que gastar más dinero de lo que, por ejemplo, Inglaterra gastaba en sus colonias en el siglo XIX. O sea... Sí, por eso digo, ese fue el problema ese es el problema de los imperios. A ver, pero como... Sí, a ver, por eso de alguna manera
el imperialismo en el siglo XIX fue sustituido paulatinamente por el colonialismo. Sí, sí, pues eso. El imperialismo Sí, o sea, no parece... Sí, porque en ese sentido tú en una colonia no inviertes tanto como en un virreinato, por así decirlo. Sí. Y eso, cambiando de tema, ¿qué os ha parecido lo de la ministra de Trabajo, que ha dicho que hay que llamarlo patria? En No, vez de decir matria, patria, eso, que hay matria. que llamar a España una matria. Pues Porque a ver, la patria es muy agresiva, muy autoritaria, sí, y la matria dice que cuida a todo el mundo, en como ese si lo sentido, femenino fuera siempre bueno. me parece ginocentrismo puro y duro. Claro, como si lo femenino siempre fuera bueno y lo masculino siempre fuera malo. Es una supremacía que quiere poner de lo femenino y no reconoce que lo masculino también es necesario. Claro, claro, o sea, digamos que es como el ginocentrismo llevado al extremo, pero también me hace mucha gracia que la ministra de Trabajo se centre en esto en vez de proponer soluciones para el elevado desempleo que tenemos en España en estos momentos. No, no, sí lo he propuesto. Subir aún más el salario mínimo. Toma ya. Tócate la polla. O Pero eso sea, nomás que beneficia a los funcionarios, a las grandes empresas, pero no a las pequeñas. Sí, vamos a el ver. subir el salario mínimo beneficia únicamente a los asalariados con más experiencia, más ricos, y a los jóvenes les da más capacidad de quedarse en paro, sí. Sí, a ver, también depende del tamaño de la empresa, evidentemente. O sea, es que como bien dice Umi, una empresa más grande podrá ajustarse mejor a una subida del salario mínimo que una empresa pequeña, que la cantidad de capital que maneja es muchísimo menor. Sí. Sí, y además los obreros con más experiencia tendrán más oportunidad porque les saldrá más rentable a las empresas de ser contratados que los jóvenes que acaban de salir del grado medio de la universidad o donde sea. Así que subir el salario mínimo es básicamente el principal problema de paro en los países y lo quieren subir aún más. Y dice que han puesto funcionarios fijos a los que tengan 10 años de trabajo de interino. Y esto es para conseguir votos, más masa de votos. Vamos, que casi preferiría que se pusiesen a decir chorradas progres de estas que se pongan a trabajar, porque cuando se ponen a trabajar hacen destrabajo. A ver, el problema es que no solo dicen no solo dicen mierdas progres, sino que las aplican. O sea, que Sí, esa también. es otra. La ley del solo sí es sí, por ejemplo. O sea, la ley de libertad sexual. Es justo eso, una tontería que pareciera desconocer cómo funcionan las relaciones sexuales. Sí, sí, pero por ejemplo, cuando se ponen a tocar los cojones con que si lenguaje inclusivo en las aulas, o que si lenguaje inclusivo en la administración pública, o que si en el Código Civil en vez de llamarles padre-madre les llaman progenitora. Cuando se ponen a decir esas chorradas que no sirven para nada y no solucionan nada, hacen más que cuando se ponen a pensar en cómo solucionar el paro, porque ahí sabes que van a usar la máquina de imprimir billetes. Entonces, uno cuando se ponen a pensar en legislar sobre ese tipo de chorradas, sobre si mover a Franco del Valle de los Caídos o ese tipo de cosas, que no me refiero a la ley Biogen ni a la ley de prohibir el sexo heterosexual, sino a cosas que son realmente inútiles y puramente ideológicas, creo que nos tenemos que alegrar de que el gobierno socialcomunista se ponga a fijarse en esas tonterías que se ponga a hacer economía, porque que se ponga a hacer economía es lo peor. ¿No? Y el invito hace muchos vídeos de España y dice que llegará un momento donde todo va a explotar, que no vamos a tener pensiones, porque la empresa privada cada vez está peor y solo se Sí, favorece a lo público. El gran problema el gran problema con el sistema de pensiones es que el sistema de pensiones que tenemos en España se está haciendo cada vez más insostenible. O porque sea, es una estafa piramidal.
Mm. El sistema de Pero por pensiones es... destruir lo privado, ¿pasa eso o por qué? ¿Cuál? A ¿Que ver, por no qué creo, las pensiones no cada vez creo, están peor? ¿Por destruir lo privado? no creo que sea No, la las única pensiones causa. cada vez están peor porque cada vez los viejos viven más y los jóvenes son menos, porque cada vez se tienen menos hijos. Y esto en verdad, Exacto. El tema de la natalidad también sí, es parte importante del fracaso del sistema de pensiones. Entonces un no tiene sistema nada que de, pues, ver que se destruya lo privado, ¿no? no, el sistema de pensiones que tenemos actualmente es un sistema creado única y exclusivamente para hacernos dependientes del Estado, que fue ideado por Otto von Bismarck en el siglo XX y que es básicamente lo mismo que una estafa piramidal. Una estafa piramidal es coger y decir a una persona, dame dinero y préstame dinero y en unos meses te lo devuelvo con este interés. Vas a otra persona, le dices, préstame dinero, unos meses te lo devuelvo con este interés, se lo devuelves a la persona que primero te lo ha prestado y eso es básicamente lo que significa el plan de pensiones público. Entonces es normal que se vaya a la mierda porque las estafas piramidales, en cuanto algo pasa en la pirámide, en cuanto la pirámide se invierte porque un agente de los estafados retira el dinero, pues toda la pirámide se cae y se destapa el fraude. Pues ahora mismo eso es lo que está pasando con el sistema de pensiones. Es decir, en el momento en el que los jóvenes no pueden ser estafados para darle a los adultos, porque resulta que hay menos jóvenes que ancianos, el sistema de pensiones se derrumba. Es lo que les está pasando ahora. ¿Y cómo se está solucionando esto? Imprimiendo deuda. Y se destruye el empleo privado, mucho empleo privado, ¿qué es lo que pasa? Si se destruye mucho empleo privado, lo que pasa también es que como no cotizas, parte de lo que trabajas no va a la estafa piramidal, por tanto, tampoco funciona. Es decir, no solo tiene que haber jóvenes, sino que tiene que haber jóvenes produciendo para que el Estado pueda estafarles con su producción y dárselo a los del arriba de la pirámide. Así que sí, en parte el destruir el tejido privado y que no nazcan jóvenes es la principal causa de que las pensiones se estén jodiendo. Pero como ya digo, en sí el sistema de las pensiones es una estafa piramidal y por eso no se sostiene y no se sostendría en ningún momento. Ha durado bastantes años para lo que es esa mierda de sistema que nos puso Bismarck. Entonces la solución, ¿cómo es? Todo pensiones privadas, ¿no? Sí, un plan de pensiones privadas como el que hay en Suiza, en Liechtenstein, el que había en Chile antes. Es decir, en países, pues, en los países más prósperos, ¿qué sistema se lleva? El privado. Aquí, Y ¿qué en, país somos? y en ¿Sí? Suecia, o ¿cómo se llaman? En Los países estos nórdicos. Países No, nórdicos. Suecia, Finlandia, ahí hay mm, pensiones privadas o públicas. Pues la verdad es que no lo sé. Tampoco me he enterado bien de cómo funciona eso, aunque como son socialdemocracias, lo más probable es que también hayan cogido el sistema de Bismarck. Pero vete a saber, igual son privadas también. Pues si queréis lo dejamos aquí, ¿no? Que son las 9 Sí, sí, por mí bien, no hay problema. y ya para Pues el nada, siguiente, eso, pues sería en mi canal. eso. Y nada, Bueno, gente, cuidaos nos muchísimo vemos en el todos, siguiente show dominguero, en cuidaos el muchísimo canal todos, del gente. John. Exacto, en mi canal, sí. Y nada, gente, viva España y hasta la próxima. Hasta luego. Adiós. Gracias por vernos.